Me costaría ver en una sociedad tan poco formada y preparada como la inmensa mayoría de la nuestra, que qué harían si el dinero se lo gestionaran directamente ellos. Que las cotizaciones sociales, por cierto, son impuestos. Que estoy harto de escuchar el hecho de no, la cotización social no es impuesto porque lo recibes en el futuro, es un impuesto. ¿Vale? Un impuesto con una promesa de que lo recibirás en un futuro. Los audios en los que Ábalos y Koldo se repartían las putas, eso está ahí. Yo creo que es la bomba de relojería más grande que tenemos en este país, ¿vale? Y creo que a mí me preocupa porque creo que va a haber gente que lo va a pasar mal. Hubo mucha gente que se lo llevó calentito, pero lo que hicieron fue crear una red clientelar tan grande para que se mantuvieran 40 años en el poder. Entonces, ¿tú a quién votas? Pues bienvenidos a un capítulo más de Más allá del oro. Hoy estamos con Javi Cabello, también conocido como Ciudadano Alternativo. Nos va a contar un poco su historia y todo lo que mueve sus redes. Así que, Javi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y nada, antes de empezar, cuéntanos fuera del personaje, que no sé si es un personaje, que ahora lo debatiremos, quién eres, cómo empezaste. Me han comentado que tienes estudios, que tu trabajo principal no es ser instagramer, así que empieza. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Pep, por invitarme a Más allá del oro. Tenía muchas ganas de venir. Y nada, yo te cuento, muy sencillo. Sí que es cierto que pues, me he hecho más conocido por el tema de las redes, por estar comentando sobre el tema de política, algo de economía a nivel básico, porque me gusta. Y sobre todo de dar cera a los políticos, es la verdad. Pero fuera de eso, yo no me dedico a este mundillo. De hecho, la inmensa mayoría de la gente se lo cree porque no comento nada, prácticamente nada de mi vida personal ni de mi vida empresarial, que es básicamente lo mismo. Yo soy un chaval de Cartagena que lleva viviendo en Madrid ya más de casi 10 años, más de 8 años y casi 9 años aquí. Y bueno, soy ingeniero, efectivamente, tengo estudios, aunque bueno, tampoco tengo muy buen recuerdo de la carrera, eso es otro tema que podríamos hablar. Estuve trabajando varios años en el sector energético y emprendiendo a la vez, ¿no? Y ya llegó un momento en el que no pude compaginar todo, es decir, mi trabajo personal, el contenido en redes y el emprendimiento que estaba haciendo. Y al final, pues, la balanza compensó más a mis proyectos personales. Y ahora mismo, pues, soy socio en Omibu, una empresa de marketing digital. Y básicamente mi foco está puesto ahí, en la empresa, que ya somos más de 40. Estamos en Madrid, estamos en Granada, estamos en Santander, en Almería, vamos a abrir en Málaga. Y básicamente mi foco está puesto ahí y en compartir contenido en redes, la verdad. Muy bien. Has dicho que trabajabas en el sector eléctrico. Tema apagón, ¿lo dejamos para luego? Lo podemos dejar para luego, ¿Sí? pero básicamente te digo que lo que ocurrió, y bueno, si quieres ya empezamos a entrar en materia, lo que ocurrió el 28 de abril, que por cierto, la actualidad es tan arrolladora que cosas como el apagón, que fue una de las cosas más graves que se ha vivido en la historia de España, ya parece que es del siglo pasado. O sea, tener un apagón es del siglo pasado. Sí, bueno, o de este siglo, pero de países en donde las cosas no van muy bien, ¿no? Que eso es lo preocupante. De hecho, están avisando eléctricas ya de dos cosas, que la gente parece que se le olvida, ¿no? Pero es, uno, han empezado a decir que durante este verano veremos a ver si no volvemos a tener apagones, porque al final es un problema lo que está ocurriendo. Y además, bueno, que por supuesto no sabemos qué está ocurriendo, qué ha ocurrido, porque aún no hay nada. A nivel discurso oficial no se ha aclarado. O sea, no ha habido aquí en condiciones comunicados en las que se expliquen las cosas, ¿no? Pero es que ya no es eso. El otro día comentaba yo en mis redes sociales que las eléctricas, las comercializadoras eléctricas, están empezando a avisar a la ciudadanía de que el precio... generadores. No, sí, bueno, eso es una recomendación, pero no todo el mundo puede, ¿no? Pero de que los servicios de ajuste, es un término concreto, van a subir. Y van a subir a consecuencia del apagón, porque al final esto lo paga alguien. Y claro. Claro, entiéndeme, si dicen esto lo asume Red Eléctrica, por ponerte un ejemplo, significa que lo asumes tú, y lo asumo yo, y lo asume todo el mundo que vive en este país, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues son cosas que se empiezan a diluir el tiempo y parece que aquí no ha pasado nada. Y tu opinión como más o menos técnico del tema y tal, ¿qué opinas tú que ha pasado? A ver, no soy, O sea, no soy experto en el tema, pero digo, ¿vale? tampoco... Pero sí que lo que sí que te puedo decir es que lo que pasó es muy, muy complicado. Es muy complicado que ocurra, es prácticamente imposible, de hecho, ¿vale? Por cómo estaba conformado el sistema. Lo que ocurrió, a mi modo de ver, es que efectivamente se equivocaron, ¿vale? Con el tema de lo de las renovables. Es la verdad, ¿vale? Jugaron demasiado, tensaron demasiado la cuerda y la forma en la que, por así decirlo, hablando en términos muy coloquial, ¿no? Entra energía dentro de la red, entra la energía que se produce, que se transforma al final en la luz, entra diferente en función de la tecnología. Y forzaron demasiado la máquina con las renovables. Yo creo que estaban haciendo ahí pruebas o no lo sé, intentaron o confiaron demasiado, no lo sé, pero fueron una serie de errores humanos, porque ya te digo, yo he visto el centro de red eléctrica y eso está controladísimo las 24 horas del día. Es muy raro que pase. Eso está controladísimo. Ya, bueno, hay diferentes mercados, podríamos hablar, pero desde el día antes se sabe la tecnología que va a entrar al día siguiente, quién ha casado. O sea, eso se sabe, está muy controlado. Entonces ahí alguien se equivocó, se pasó de la línea y el problema es que la gente habla, hubo 12 horas de apagón. El apagón fue un momento. El tema es que volver a la normalidad cuesta mucho. Entonces, pues acojona. O sea, que le digas a la gente que yo que me caso en breve ahora, ¿no? Y el otro día lo pensaba, lo comentaba con mi chica, que yo me caso en 2 semanas y decía, joder, tú imagínate que te pasa esto el día de la boda. Es que... Drama. ¿Pero qué drama? Bueno, no te puedes hacer una idea. Entonces, joder, acojona. Y acojona no solamente aquí, pues, o sea, a mí, a cualquier negocio, te puede destrozar a términos económicos y demás. Es un lío tremendo. Y olvidando ya el tema del apagón, ya está. Has dicho antes que mientras trabajabas en el sector eléctrico también estabas emprendiendo. ¿Estás emprendiendo lo mismo que tienes ahora, la agencia de marketing, o era otro tipo de...? Diferentes cosas, diferentes proyectos. Sinceramente, yo estaba probando cositas porque al final yo lo que sí que tenía claro es que quería dirigir mi propia vida, por así decirlo, ¿no? Y ser tu propio jefe. O sea, lo que se dice, ¿no? Aunque bueno, ahora tengo más jefes que nunca, yo creo. Pero sí, ¿no? Entonces yo lo tenía claro y también estaba un poco a verlas venir, ¿sabes? Porque al final, lo que te digo, ¿no? Que yo tenía claro eso, pero al final, fíjate, estoy ahora en el mundo del marketing que no tiene nada que ver ni con lo que he estudiado, ni con lo que he trabajado, ni con lo que sé, ¿no? Pero sí que es cierto que me gusta meterme en líos, me gusta tener equipo, dirigir equipo, pensar, hacer cosas y demás. Y durante ese proceso, pues bueno, conocí al que es actualmente mi socio, y me planteó la idea del proyecto, me pareció apasionante, porque también tenía temas de emprendimiento en algunos temas del sector energético que no puedo contar ahora mismo, ya veremos a ver si salen adelante, espero que sí. Y surgió esto y la verdad es que me metí de cabeza, ¿vale? Pero sí que estaban todos relacionados con el tema, salvo el tema energético, con el tema de la comunicación, que es lo que creo que se me da mejor y lo que más me gusta. Vale, seguimos. Entonces, lo que he dicho al principio, tu canal de Instagram, Ciudadano Alternativo, es un personaje, eres tú en verdad, lo combinas, ¿cómo funciona? A ver, de verdad, no es para nada un personaje. O sea, ¿Eres tú en el día a día? ¿Tú te pillas esos cabreos en el día a día? En esos términos, en los términos políticos, sí. O sea, a mí me ha gustado eso toda la vida. ¿Estás todo el día enfadado entonces? No. Cuando hablo de esos temas, muchas veces sí, porque creo que es para estarlo, ¿no? Yo, desde que era un chaval, me ha gustado el tema, comentar el tema político, pero siempre desde el ciudadano afectado, ¿vale? Es decir, nunca me ha interesado estar ahí metido, ni mucho menos. Pero siempre me ha gustado comentarlo, siempre le daba la brasa a mi familia, a mis amigos y demás, ¿no? Y fue en la pandemia, a mitad de la pandemia, cuando la rabia o la furia interna que tenía... O el aburrimiento en casa, ¿no? Incluida con el aburrimiento, me hizo abrirme una cuenta que fue anónima durante más de 1 año y medio, en el que simplemente, pues yo qué sé, me quejaba en Twitter, hacía una captura de pantalla y lo subía a Instagram, pues básicamente porque tenía tiempo para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que fue cogiendo volumen, y me acuerdo que fue un día un seguidor que me dijo, tío, lo que dices me encanta, está de puta madre, estoy de acuerdo con todo, pero no me da confianza que no sepa quién hay detrás.
es lo que hablábamos antes fuera de cámaras, de que siempre tiene que haber una persona detrás, un sentimiento para que la gente pueda empatice. interactuar. Es para que empatice sobre todo y tal. Entonces dije, oye, ¿por qué no? Voy a enseñar la cara. Entonces le empecé a enseñar alguna vez en las stories y tal. Y luego, ¿qué pasa? Que ya lo que quería comentar, lo que quería decir, no lo podía hacer con un tweet. Era imposible, ¿no? Y dije, pues venga, me voy a grabar un día. ¿Y cómo llevas el tema de dar la cara? Pues... ahora, ¿cuántos seguidores tienes ahora? Tienes una barbaridad. Sí, la verdad es que ha cogido volumen pues en Instagram tendré 200 y pico mil, en TikTok 100 y pico mil también, en YouTube unos cuantos. Y en cuanto a dar la cara, pues bien. O sea, la gente te para, la gente te pide fotos como si fueras futbolista. No llega a eso, pero sí que es cierto que, oye, pues el momento en el que yo me di cuenta de que esto cogía volumen, que tenía una buena comunidad y demás, fue cuando yo publiqué mi libro el año pasado, en 2023, que la editorial HarperCollins se acercó a proponerme un proyecto y demás. Que yo al principio, tú fíjate que cuando me escribieron por primera vez quería que se estaban descojonando de mí, porque vamos, yo escribir un libro y al final lo escribí, me gustó mucho la experiencia, de hecho estoy preparando otro, que era un libro más económico, ¿vale? Explicaba, se llama El sistema y la madre que lo parió, y explicaba más cosas del día a día de ciudadanos españoles, pues el capítulo se llamaba Ana la autónoma y era la experiencia de una chica dándose de alta autónomo y luego con reflexión. Buena experiencia. Sí, ahí sabrás bien lo que es, ¿no? Pues Alfredo el pensionista, que era una conversación. Todo más o menos se ajusta a la realidad porque Alfredo el pensionista era una conversación entre mi abuelo y yo hablando sobre el tema de las pensiones y lo comentaba. Jorge el funcionario, que era un amigo mío que dejó la empresa privada para opositar y demás. Explicabas varios roles dentro de la ciudadanía española, correcto, cada uno con sus movidas. Correcto, y comentaba mi opinión al respecto sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en la presentación del libro y luego en la feria del libro, cuando vi la cola que había para venir y demás, y luego ya en eventos en los que he estado, que sí que la gente ha parado, ha venido, me ha traído el libro o simplemente y los mensajes que recibo y tal, pues sí que me he dado cuenta que he cogido volumen y estoy encantado. O sea, ¿lo gestionas bien? Sí, ya no tengo ningún problema. Hay mucha gente que cuando tienen este nivel de fama y tal, tienen que ir a psicólogos porque no consiguen... No llega a ese punto. No llega a ese punto y luego lo que sí que podría afectar más, y lo puedo entender, es todo el tema de las críticas, porque además yo hago un contenido muy polémico, muy polémico, en el que directamente me meto y ataco a ciertos políticos de casi todo el espectro político, o todo el espectro político en función de la barbaridad que hayan soltado o o lo que hayan hecho. Y es cierto que recibo críticas en esa parte, pero todo se queda en los random de Twitter, ¿no? Y los random de Instagram sin foto, que te llaman de todo, te insultan, pero bueno. Nunca me ha pasado nada en la calle de que me hayan parado, ni siquiera increpado. Nunca te han dicho, tú, cabrón. Me han dicho de todo, pero por redes, pero en la cara nunca, jamás. Es que detrás del ordenador todo el mundo tiene... Todos son muy valientes. Muy valientes. Sí, luego en el cara a cara... ¿Qué va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Total. Pero el 100% de la gente, ¿eh? Toco madera de que siga siendo así, pero nunca he tenido ningún problema, la verdad, gracias a Dios. Has dicho que uno de los capítulos era Ana la autónoma, ¿no? Y que tú has emprendido mucho y tal. ¿Tú crees que en este país se fomenta ser emprendedor / autónomo o se fomenta mucho más ser funcionario, paguita, vida sencilla y sin complicaciones? A ver, creo que es evidente. No se fomenta, y no se fomenta, yo justo en el libro hacía una reflexión, ¿no? No es el apretar. Aquí hay dos cosas, ¿no? Luego, por un lado, el incentivar a ser autónomo, a ser independiente y demás, que por supuesto que no. Y no te estoy diciendo que no se fomente, pues, solamente, apretando al autónomo poniéndole muchas barreras de entrada, ¿no? Sino que directamente es que ni se comenta en tema del colegio. Yo he ido a colegio público, concertado colegio, luego el instituto público y universidad pública. Y no se incentiva, no se habla de ello, no se comentan ese tipo de cosas. Entonces, desde pequeño no te enseñan. Por supuesto, eso creo que todo el mundo que ha ido al colegio, por lo menos el público, lo sabe de sobra. Y luego lo que te ponen es muchas trabas, ¿no? Una vez que empiezas. Y lo que pasa es que la reflexión que yo saco de todo esto no es tanto que quieran expoliar al autónomo, que quieran hacerse rico con el autónomo, el Estado, entiéndeme, ¿no? Expoliarlo y sacar mucha pasta de él, sino que creo que el emprendedor en España, al menos ahora en el punto en el que estamos, es muy complicado, muy extremadamente complicado, que de verdad despegue. O sea, es decir, creo que sí que te permiten crecer, pero tienes un tope.
tienes un techo. Bueno, y que empiezas perdiendo. O sea, tú Sí. primero, el 1 de enero, pagas la cuota de enero. Sí. O sea, tú empiezas ya siendo autónomo, el primer día ya empiezas palmando pasta. Entonces es como que intentas volar, pero tienes una losa que cada día que de esto la tienes que arrastrar. Sí. O sea, a ver, por eso bueno, yo no he conocido a nadie, y espero que no lo hagan, porque es pegarse un tiro en los pies, que empiece a emprender de manera legal. Prácticamente nadie, salvo, bueno, pues quien tenga muy claro que quiere montar una tienda y tiene que pasar por el aro en ciertas cosas, pero que prácticamente, incluso los que hacen marcas de ropa o algo así, que es el emprendimiento, entiéndeme, más típico que puede haber, lo hacen todos siempre de manera, entiéndeme, y bueno, entiéndeme, no, es ilegal. Tal como lo ponen, es ilegal, ¿no? Y eso es un síntoma claro de cómo están las cosas, ¿no? Que directamente te empiezan, no prohibiendo, pero impidiendo que puedas hacerlo si no tienes capital detrás. Por eso, de otra manera, cuando salen emprendimientos buenos, siempre, que ese es el otro mal endémico que tenemos en este país, que es el tema de la envidia y demás y tal, siempre creen que en casos es cierto, la verdad, es que este tío ya tenía pasta, le han puesto pasta por detrás, pero es que, claro, dices, es que si no lo haces con un colchón detrás, cuéntame a mí quién puede ponerse durante 1 año, 2 años a desarrollar una estrategia de negocio, a desarrollar un software, a pedir pedidos de tus primeras prendas de ropa si no tienes pasta. Claro, y ya no solo a nivel de empresa, sino ya a nivel tuyo. O sea, ¿cómo vas a comer? Claro, o sea, si no tienes un colchón detrás, ya el business plan y tal es perfecto. Pero tú necesitas dormir, necesitas comer y necesitas los básicos que si no tienes dinero atrás, no arrancas. Sí, totalmente. Y luego por la parte de la otra que me hablas, ¿no? La parte de ser empleado público, de opositar, sí está... Eso es lo que comento en el libro al final, ¿no? Por que se incentiva, pero desde una parte perversa. Porque lo que te están contando no es que vayas a tener una gran vida, pero lo que sí que vas a tener es tranquilidad. Y eso es peligroso. Es lo que más se busca. La tranquilidad es lo que más se busca, efectivamente. Pero es verdad, lo que te están diciendo es, oye, no vas a ser rico opositando a correos. Porque no lo vas a ser. No, pero tendrás un horario de puta madre. Vas a tener un buen horario, vas a cobrar a fin de mes. Si pasan cosas como la pandemia, fíjate que bien. Tienes Navidad, Semana Santa, vacaciones, claro, tienes de todo. Yo invito a la audiencia a que echen un ojo a cuánta gente, cómo se dispararon, ¿vale? Es un dato curioso, cómo se dispararon las solicitudes de plaza en Academia de Oposiciones, ¿vale? En la pandemia. Fue tremendo, porque claro, se dieron cuenta y dicen, coño, a ver cuándo salgo de casa, para empezar. Y mientras los que tenían ese empleo asegurado, pues cobraban la nómina, muchas empresas privadas también. En ese momento era becario, de hecho, y cobré. Pero hubo muchas empresas con ERTE, hubo muchos despidos, autónomos sin cobrar y tal, y eso generó la incertidumbre. Es que al final, una angustia terrible. Sí. O sea, sí. La final, y haciéndole un poco de referencia al podcast, la oposición en momentos de nerviosismo, de incertidumbre de lo que va a pasar, es como el oro cuando pasan cosas. Sí, sube. Se dispara. Pues exactamente, es igual. Sí. También creo que eres un fuerte defensor de la libertad. ¿Tú cómo ves el euro digital? Bueno, pues el euro digital es el gran caballo de Troya del control ciudadano. Y fíjate, a esta gente que cree que no va a ocurrir, yo les hago la siguiente pregunta. Fíjate, con cosas que nos están diciendo constantemente los políticos que no van a ocurrir y acaban ocurriendo, imagínate con algo que están avisando de que va a suceder. Como el apagón, ¿no? Es imposible que haya un apagón en España. Y sucede, ¿no? Pues esto están diciendo, va a suceder. Y además el plazo es esto. Y además se va a hacer de esta manera. Y además desde hace tiempo metiéndolo con píldoras a nivel nacional, a nivel europeo. Me parece, pues eso, yo la eliminación del dinero en efectivo creo que debería ser algo que debería estar recogido por ley en la Constitución incluso, ¿vale? Porque fíjate, el día del apagón, volviendo al apagón, yo pude comer ese día porque tenía pasta en efectivo. Yo siempre voy con dinero en efectivo y pude comer por eso, ¿sabes? Y son cosas muy básicas que no te das cuenta hasta que llega el momento de que te ocurra. Y el euro digital, pues al final, por un lado, es muy sensible a que haya este tipo de fenómenos, pero es que además tiene un control absoluto del dinero y además, como encima la banca tiende a monopolizarse, a que cada vez haya menos entidades y demás y tal, pues va a haber un control absoluto y nos va a dejar muy vulnerables ante eso. No solamente, ya te digo, en la parte de
privación de la privacidad, sino de la parte del control del dinero. Y te pongo un ejemplo. Sabéis, o no, si no sabéis os lo cuento yo, que cuando tú tienes un problema con Hacienda, o cuando establecen que tú debes dinero y tú tienes una empresa, a tus colaboradores, a la gente con la que trabajas, Tus socios y demás, proveedores, tus proveedores, clientes. les avisan de que Les llega una carta. les llega carta, ¿no? Ese tipo de cosas, si... O sea, Muy intrusivo eso, de hecho. bueno, esto es Muy tremendo. O intrusivo. sea, yo no sé si a alguno de vosotros os ha pasado de que os llegue un correo de Hacienda diciendo, oye, la empresa tal, con la Sí. que trabajas debe tanto. No si le- tienes no le algo que pagues, pagarle, págamelo a mí. págamelo a mí, Sí. porque si Si no, no, entras en el mismo saco que él. te crujo, básicamente, lo que están diciendo, ¿no? Y ese tipo de cosas, tú imagínate si no tuviéramos otras vías, ¿vale? Para poder llegar a complementar ese tipo de pagos. Y te he puesto un caso concreto que dices, vale, es que esto es muy específico, ya, pero Bueno, date puede pasar cuenta, con ¿no? todo, Porque Hacienda tiene una de las cosas que es de las más perversas que yo he visto, que es el principio de veracidad. Si yo hoy salgo de aquí, de este estudio, y digo que me has robado aquí, yo tengo que demostrar que me has robado. Sí. Con Hacienda no pasa así. Si Hacienda dice que yo soy culpable o que debo dinero, que lo he hecho Tienes mal, que demostrar tu tengo inocencia. que demostrar yo la inocencia. Cuando Pues, es al revés. Cuando es, efectivamente, ¿no? Entonces, mucho ojo con lo que está ocurriendo a estos niveles, porque si entiendes esta serie de detalles, pues te das cuenta de que la cosa puede ponerse muy peligrosa si hay más control todavía con la parte del dinero. Pero yo ya creo que ya estamos controlados igualmente. O sea, el 95% de los pagos son en tarjeta. Ujú. Es decir, entonces, calle de euro digital o tarjetas es técnicamente, bueno, técnicamente no, pero yo creo que es lo mismo. Estamos controlados igual. Saben dónde has comprado la ropa, dónde has comprado la comida, lo saben todo igualmente. Bueno, hay ciertas diferencias con el euro digital, la forma en la que se va a hacer, ¿vale? No es tanto, no está, o sea, obviamente el dinero pagado tiene rastro, se puede monitorizar, pero no es tan así. Es decir, el euro digital tiene muchas más formas de control y muchas más formas de entrega. Mira, fíjate, una de las cosas que han dicho, una de las formas en las que defienden toda la parte del euro digital es que la entrega de ayudas concretas, ¿vale? Ayudas concretas me refiero, imagínate el bono joven, ¿vale? Ese tipo de ayudas del Estado hacia el ciudadano se pueden hacer de mucha más directa, se pueden entregar ayudas concretamente a la persona que considera, que no se tienen que pasar por entidades bancarias, ciertas cosas, ¿no? Entonces, en Que cuanto está al... bien. O sea, Claro, te lo venden así, puede llegar a tener Aceptable. sentido, pero quiero decir, hay más control que como estamos ahora. Pero de todas maneras, el hecho no es que, oye, ¿qué más da hacerlo si ahora mismo estamos pues, haciéndolo todo con tarjetas y demás y tal? Es que no va por ahí. O sea, la historia es que lo podemos. O sea, la historia es que tú tengas libertad para hacerlo como quieras. Que tú decides hacerlo al 100% en la tarjeta, perfecto. Pero siempre tenemos que tener la vía de poder hacerlo de la otra de manera. esta Que eso es manera lo que no, yo defiendo. no tendrás otra vía, solo hay una Totalmente, vía. pero es que, Como los burros. correcto, pa'lante. correcto. O sea, mi crítica ya no es solamente el euro digital, que por sí ya me parece perverso, sino el hecho de que eso no es algo que solamente se vaya a hacer eso, sino que va acompañado con una eliminación del Un único dinero en camino. efectivo. Y un único Efectivamente, camino. un único camino. Y de hecho, lo del tema del efectivo, ya se están haciendo cosas. En España ya se han hecho cosas, cada vez se limita más. Sí, ahora están 1000. Efectivamente, ahora los pagos en efectivo, lo máximo que puedes hacer son 1.000 euros. Los ingresos a cuentas en efectivo, si pasan de cierta cantidad, tienes que declararlos, tienes que Reportan avisar, ya. todo. Es decir, va acompañado de esto. No es únicamente el euro digital, sino lo que viene como consecuencia. Sí, sí. Cambiando otra vez con otra parte que has dicho del libro, Ujú. has dicho Alfredo el pensionista. Ujú. ¿Qué opinión te merece o qué futuro le ves al sistema de pensiones español? A ver, yo creo que es la bomba de relojería más grande que tenemos en este país, ¿vale? Y creo que a mí me preocupa porque creo que va a haber gente que lo va a pasar mal. Yo esto soy muy claro. Y yo se lo digo a mi comunidad muchas veces cuando hablamos de esto. Oye, yo cuando comparto este contenido, de verdad, lo hago desde un punto de vista para concienciar a gente Y y que no lo despertar pasen mentes, mal. ¿no? Porque a mí, oye, por lo único que salgo perjudicado es porque el dinero que estoy pagando en mis impuestos para que me llegue en un futuro, no tengo la seguridad de que me llegue. Pero si no me llega, yo estoy trabajando y estoy planificándome para que, dentro de lo que cabe, no
me afecte. ¿Pero tú crees que los jóvenes estamos planificando ese futuro? No, pero creo que sí que se ha movido mucho la ventana. Es decir, creo que cada vez la gente es más consciente de que esto pues pinta mal. Y se va dando cuenta no solamente porque estamos bombardeando todo el día respecto al tema, que muchas veces dice, ¿qué interés tenéis? ¿Pero qué interés voy a tener yo en esto? O sea, yo comparto esto no porque tengo un interés ni tengo un lobby detrás Claro. defendiéndomela. A mí me da igual, yo lo digo porque de verdad lo pienso. O sea, es que... pero bueno, creo que sí que se está empezando a despertar. El problema es que hay mucha gente que aún así no puede. O sea, Claro. yo hay mucha gente que me dice, tienes razón, Javi, es verdad. Pero no ¿qué cobro hago? lo suficiente O sea, como ¿tú te para crees que yo poder- puedo ahorrar 300 euros al mes o 200 euros al mes para guardarlos, invertirlos, para lo que sea, para planificarme el futuro, un dinero al que no dependa, Claro. que no lo pueda tocar? Entonces ahí nos estamos encontrando un verdadero problema, porque aunque hay gente que está despertando o que se está empezando a concienciar de que esto es un problema y de que tiene que empezar a planificarse desde que es joven, yo hay veces que he recibido algún comentario y dice, "Buah, voy a pensar yo con 20 años en cuanto tenga 70. ¿Ah? ¿Y cuándo vas a empezar a pensar en eso? A ver. Te pregunto. O sea, ¿En qué momento te lo es una falta planteas? de responsabilidad individual tremenda, ¿no? O sea, ¿qué vas a empezar a pensar? ¿Cuando tengas 50 o que se lo vas a dejar el marrón a tus hijos? En fin. Pero me dicen, y los que están concienciados me dicen, es que, ¿y qué hago? Si cobro 1.200 euros, me gasto 800 euros de alquiler. ¿Qué hago? Porque es que esa realidad es la de mucha gente en este país, ¿sabes? Tristemente. Y bueno, pues creo, y contestando a tu pregunta, creo que es un sistema que está totalmente mal hecho desde el origen. Se creó el sistema en un momento en el que pues todo era diferente, ¿no? La pirámide estaba... Más o menos era viable en esa época. era viable en ese momento, correcto. La pirámide estaba invertida, se esperaba cierto crecimiento, tal, papo. Pero ahora ha cambiado. Es que tú piensas... Hay que analizarlo con el dato en la mano y con pragmatismo, joder, sin sectarismo. Es decir, incluso el propio sistema se creó cuando la esperanza de vida era 10 años menor. 10 años menor. Pero si es que ahora lo normal es vivir hasta los 90 años. Es que estamos hablando de que el periodo de lo que se llama pensionista y demás, estamos hablando ya de estirándolo casi 30 años. Casi 30 años sin trabajar, teniendo que cobrar dinero. Y encima, en el periodo más vulnerable de tu vida. Porque ahí no puedes hacer nada. Tú con 75 años a ver qué haces. ¿Sabes? A no ser que tengas una empresa pero no puedes. Entonces, está siendo muy peligroso y además que lo hemos visto. O sea, que en Grecia, de la noche a la mañana, pasaron a cobrar un 20% menos de la pensión y a tomar por culo. Y aquí estamos sosteniendo esto porque nos siguen prestando mucho dinero. Mucho dinero, ¿Y constante. qué solución ves tú aquí? Que la gente despierte y empiece a En primer ahorrar lugar, a nivel concienciación. particular, En primer lugar, concienciación. Fomentar más la pensión privada. En primer lugar, concienciación, porque sin concienciación no hay nada. O sea, esto al final, el político, al final responde. O sea, el político, la naturaleza del político es mandar. Y para mandar tiene que intentar contentar a la mayoría, ¿no? O así es como se entiende, ¿no? Entonces, hasta que no vea que haya un apretón social de la mayoría que lo pida, no lo va a solicitar. Porque, y te estoy hablando de solicitar o crear un cambio, ¿vale? En el propio sistema. Entonces, en primer lugar, concienciación, porque si no, no hay otra. En segundo lugar, quien pueda ahorrar y quien pueda prepararse para eso, que lo haga. Y luego ya a nivel por así decirlo, práctico de cómo cambiamos el modelo, pues en primer lugar hay que asumir que esto se lo va a comer una generación entera, porque esto no puedes pasar de un día para otro. O sea, hay gente que dice, no, es que hay que pasar mañana a la capitalización privada. ¿Estás loco o qué? Y todos los pensionistas que tenemos ahora, ¿qué van a hacer? ¿No comen? No puede ser, ¿no? Entonces va a tener que ser una generación entera porque... ¿Que será la nuestra, tú crees? Sí, está ya siendo la nuestra, patatas, ¿no? va a empezar, pero que hay una generación entera, si no dos, que lo que estén haciendo es no solamente ahorrar para su propia pensión y pagando la del pensionista actual, así hasta el punto en el que se consiga directamente el cambio. Tampoco es viable, porque si tú has dicho que hay gente que no puede ahorrar, claro, ¿cómo puedes estar ahorrando para tu futura pensión y además ir pagando la pensión de los otros cuando ya no te permite ni tu sueldo mantenerte? Ahí está. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Al final sí, de todo el dinero que tú pagas en cotizaciones sociales y demás, y otros impuestos, que las cotizaciones sociales, por cierto, son impuestos. Que estoy harto de escuchar el hecho de, no, la cotización social no es impuesto porque lo recibes en el futuro. Es un impuesto, ¿vale? Un impuesto con una promesa de que lo recibirás en un futuro, ¿vale? Si no cambiamos esa parte en la que,
Porque claro, aquí no estamos, yo por ejemplo no tampoco abogo por el hecho del, por supuesto, del cambio radical y directamente que esto es, al final es un poco incongruente lo que digo con mi discurso muchas veces, ¿no? Pero es cierto que me costaría ver en una sociedad tan poco formada y preparada como la inmensa mayoría de la nuestra, que qué harían si el dinero se lo gestionaran directamente ellos. Entiéndeme. La nómina directamente a tu bolsillo. Claro, exactamente. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿vale? Hay un sistema que para mí funciona a la perfección, siempre se habla de Suecia y tal, pero para mí a la perfección funciona el sistema australiano, en el que el sistema australiano lo que te hace es, han conseguido llegar a ese punto de capitalización absoluta desde hace años, y lo que hacen es que el dinero que tú ahora mismo aquí en España das al Estado en pro de pagar las pensiones del pensionista actual y que te vuelva en un futuro, lo que se hace es obligarte a que ese dinero lo inviertas en uno o varios de los 450.000 fondos que el Estado te dice aquí. Vale. ¿Vale? Entonces, es una forma, o sea, no es libertad absoluta, porque la libertad sería que te lo dieran a ti, tú te lo pudieras gestionar, pero te están diciendo, oye, lo tienes que invertir en alguna de estas Y partes. te doy estas opciones para Te que doy tú todas cojas estas los opciones que fondos. son infinitas. ¿Son fondos estatales No, o sea, no, son o de gestión estatal? o sea, son fondos privados, Vale. pero te obliga el Estado, por así decirlo, a que los inviertas ahí, ¿no? Y el superannuation se llama. Y claro, al final eso tiene cosas muy buenas, pues te pongo un ejemplo. Para empezar, si falleces, ese dinero no se lo queda el Estado, porque esto pasa aquí. Si tú estás cotizando toda la vida y a los 65 años tienes la desgracia de que te atropella un coche, Pues ya está. se lo zampa el Estado, ¿vale? Si tienes una mujer que no ha trabajado y tal, a lo mejor le da una pensión de viudedad, de orfandad a tus hijos y tal, muy pequeñita, pero nunca va a equiparar todo lo que has cotizado tú. Eso por un lado. Entonces, lo que pueden hacer allí es, si te mueres, para empezar, pasa a tus hijos o a quien lo hayas dejado. Cosa que es cojonuda. Segundo, bajo ciertas condiciones, si te pasa algo grave y no has llegado a la edad de jubilación, lo puedes utilizar. Te pongo un ejemplo. Se te quema la casa. Vale, o sea, puedes Entras liquidar. en una enfermedad gravísima y necesitas dinero. Puedes liquidar parte de esos fondos. Y luego, por supuesto, cuando te jubilas, dispones de ese dinero. No me queda claro, no me acuerdo bien si lo disponías de todo, supongo que no, ¿vale? Que puedes ir retirándolo progresivamente, pero al final el dinero es tuyo. Porque aquí lo que te están diciendo es, mucha gente muy equivocada diciendo que ellos tienen el derecho de cobrar eso. Vamos a ver, el dinero que tú estás pagando hoy, con la misma se ingresa en la cuenta bancaria de un pensionista. Es así, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que estamos, esos derechos de los que hablan son una promesa política de que cuando te llegue a ti, te tocará. Habrá alguien que lo pague. Esa es la promesa. Que y, si de alguien hecho, no se sabe. y de hecho las pensiones dicen, las pensiones siempre las están subiendo. Las pensiones las han recortado y las llevan recortando año tras año. Y te explico por qué. Porque si tú, cada año que pasa, cambian las condiciones, y cuando te digo cambian las condiciones es, al principio, tu pensión se calculaba con tus últimos 8 años trabajados, después con tus 10, después con tus 15, ahora ya vemos, no sé, 35. Hay saltos de año, hay demás y tal, ahora están obligándote a jubilarte más tarde. Es decir, cada vez que hacen un toque de esos, están rompiendo el contrato, por así decirlo, que tú, entiéndeme, firmaste cuando empezaste a trabajar. Cada año pasa lo que pasa y cada año la suben, la bajan, la congelan. Entonces eres totalmente dependiente de ellos. Y, joder, quien no vea el peligro de eso, sumado a 3 cosas, ¿no? Sumado a la pirámide poblacional invertida, sumado... Quiero decir, si alguien no por lo menos dice, oye, aquí hay un problema, discutamos cómo lo solucionamos, pero quien diga que esto no es un problema o que por lo menos no hay un riesgo, ciego. para Bueno, mí no quiere ver. no lo quiere ver, sinceramente lo digo. O sea, y olvidados de sectarismo, olvidados de política, es simplemente con los datos en la mano, mínimo te tendría que preocupar. Sí. Levantarte algo y decir, hostia, quizá no. Algo hay que hacer. Hay algo ahí mal. Correcto. Siguiendo con tema política, antes hemos hablado que esta está siendo tu semana favorita del año. Bueno, ¿Tú crees que dentro del ADN español somos todos corruptos? no lo somos, pero sí que tenemos las tragaderas enormes. Eso es la verdad. Por supuesto, no es mi semana favorita, es en la semana en la que puede que tenga más trabajo. No sé cuándo se publicará esto, pero estamos aquí en mitad del escándalo del informe Cerdán y todas estas historias. Para poner un poco en contexto a la audiencia para cuando lo reciba o cuando lo escuche. Sí que es cierto que lo que está ocurriendo pues es bochornoso. Es
es algo que no entra en la cabeza de nadie. Cuando escucho pues a los políticos, fíjate, no te estoy hablando ni de Sánchez, ¿no? Sino de los portavoces, de gente dentro del partido, defendiendo medianamente lo que está ocurriendo, a mí me explota la cabeza. Porque te están literalmente robando, se está demostrando que están robándote y todo vale en pro de que no gobiernen los otros o que no se pueda decidir lo que va a suceder, etcétera, ¿no? Y fíjate, ayer compartía justo una reflexión de Julio Anguita, histórico dirigente socialista, luego si te quieres te paso el vídeo para que lo metas, en el que decía, fíjate, con la bandera republicana, la hoz y el martillo, o sea, no podía ser el tío más de izquierda, ¿no? Y decía, lo único que puedes permitir a un político, o sea, lo único que no le puedes permitir a un político es que te robe. Dice, y si te roba, aunque tenga la hoz y el martillo, vota al otro. De hecho, llegó a decir, creo en el vídeo, si no recuerdo mal, que votaras incluso a la ultraderecha. Decía él, ¿no? Él. Y claro, te pone un poco en contexto de la situación en la que estás. O sea, están robando, está demostrado que te están robando, están demostrado que... y cuando digo demostrado es que aunque no haya sentencia firme, están los audios ahí. Tú dices demostrado, pero todavía es presuntamente. Es presuntamente, pero yo lo que me estoy refiriendo son los audios. O sea, los audios en los que Ábalos y Koldo se repartían las putas, eso está ahí, ¿vale? Está ahí. Y la inteligencia artificial no ha avanzado tanto para calcar la voz de Koldo, ¿vale? O sea, para poner un poco en el sentido, ¿no? Y además es que ya hemos pasado. ¿Qué pasa ahora? O sea, hemos pasado de lo de simplemente cuando hay sospecha un político tiene que dimitir a que ahora a que te tiene que condenar el Tribunal Supremo a un diputado para que esto la gente se lo crea. ¿O qué tiene que estar pasando? Y de hecho está más que demostrado porque si no, no hubieran echado a Ábalos del partido, no hubieran echado a Cerdán del partido. O sea, tal cual. Eso ha pasado y ellos lo saben, ¿no? Y no pasa nada, no hay más allá consecuencias como que pedir perdón. ¿Sabes que esta gente son los que decían que el perdón no valía? Entonces... Bueno, pedir perdón o he venido sin comer, perdón. Sí, ya lo decía. Has venido comido tú hoy. Sí, he venido desayunado. Pero es vergonzoso, ¿no? Y ya está, y aquí estamos viendo, ellos están, creo... viendo hasta dónde puede tragar el español. Están estirando la cuerda demasiado, yo creo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tienen que huir hacia adelante. O sea, creo que no les queda otra a Pedro Sánchez concretamente y a Pedro Sánchez y a los que hay por encima. Porque aquí hablan del uno, de Pedro Sánchez y tal, pero yo creo que encima está Zapatero, Bono y toda esta gentuza, que nadie se explica cómo puede tener la vida que tienen con los sueldos que han tenido. El presidente del gobierno cobra 80.000 euros al año, ¿vale? El presidente del Congreso cobrará más y tal, pero... no se puede entender que tengas el nivel de vida que tengas tú y toda tu descendencia, por cierto. Y esto lo digo por Bono, ¿eh? Esto es un mensajito para ti y para tu hija. Nadie se lo puede explicar, ¿vale? Entonces, creo que la huida hacia adelante... De hecho, el otro día escuchaba a Jano García, que es un tertuliano de política, un divulgador político que a mí me gusta mucho, que decía justamente eso, ¿no? Que fíjate si Pedro Sánchez era tonto, que los de los auténticos capos de todo esto que llevan ejerciendo la corrupción mucho tiempo, que nunca habían salido, como son pues Bono, por ponerte en casa, Pepiño Blanco y todo esto, ahora estaban saliendo. Es que el informe Cerdán, que son 490 páginas, se dicen muchas cosas. Muchas cosas. O sea, Koldo, Villarejo, que se hizo famoso por las cloacas y tal, un corrupto de manual, porque Villarejo es un corrupto de manual, que muchas veces ahora se pasea por podcast. Me encantaría entrevistarlo, he tenido una conversación con él. Tenía una conversación con él cojonuda, pero hay que recordar que es un corrupto, ¿no? Lo grababa todo, pero es que se está quedando en un don nadie al lado de Koldo. O sea, el tío grababa absolutamente todo y están sacándose informaciones que son muy, muy graves. Entonces, trabajo y contenido tengo para semanas. Pero, o sea, donde yo iba es... Has hablado solo de la parte del PSOE, pero es que hace poco estaba M. Rajoy, que también eso clamaba al cielo también. Sí. No. O sea, si la corrupción... todo el espectro político está todo jodido. Y los que no es porque aún no han tocado poder. La corrupción es endémica en este país, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, te pueden tocar unos más corruptos que otros, ¿vale? Pero la corrupción, el hecho de cómo está formado el sistema, está hecho para que esto ocurra. O sea, es que yo lo digo en mi contenido siempre, digo, el problema, igual que el problema no es Sánchez, el problema es el PSOE, que hay que destruirlo, el
El problema tampoco de fondo es el PSOE. El PSOE es una estructura que se forma por el sistema que tenemos. O sea, el problema es el sistema. El problema es el sistema. Es súper fácil ser corrupto y, sobre todo, es muy rentable porque las consecuencias de serlo son muy bajas. Pongo otro ejemplo, que también le toca al PSOE. Pero es que, claro, es que tiene los escándalos de corrupción más grandes que hemos visto, ¿no? Que es los ERE. O sea, los ERE, que ha sido el caso de corrupción por ahora conocido más grande de la historia de Europa, es que se dice rápido, Sí. el más grande de la historia de Europa en una región autónoma española. A sus líderes los han indultado. Es que les han indultado. No, Y estamos no hablando sé de qué. 40 años. El PSOE ha gobernado Andalucía más años que Franco. Y han creado unas redes clientelares ahí porque, claro, ahora argumentan que esto es cochondeo porque hay tres tipos de corrupción. Para mí, está la corrupción puramente de robar dinero, llevártelo a Suiza o a tu cuenta, como hacía Bárcenas, o a tu cuenta personal, como han hecho tantos. La otra es la corrupción moral. La corrupción moral, para mí, es amnistiar a políticos corruptos. La corrupción moral para mí es rebajar delitos como la malversación. Un político, o sea, la malversación, que es un delito puramente político, no lo puedes cometer tú. Tú no puedes malversar dinero público, político sí. Y luego estaba la corrupción, ¿cuál te iba a decir? Estaba la corrupción económica, la corrupción moral y... Bueno, y luego está vale, sí, ya me acuerdo. Y luego está otro tipo de corrupción que es lo que ocurrió en buena parte de Andalucía con los seres, ¿no? Que es la corrupción para mantenerse en el poder, es decir, crear redes clientelares. Si yo cojo dinero para que tú consigas un puesto de trabajo, tú y los tuyos, y no estoy robando dinero como tal, pero estoy construyendo una red clientelar que a mí me permite estar en el poder durante muchos años, eso también es corrupción. Y los ERE fue prácticamente esto, ¿no? Hubo mucha gente que se lo llevó calentito, pero lo que hicieron fue crear una red clientelar tan grande para que se mantuvieran 40 años en el poder. De hecho, te puedo contar ejemplos de los ERE, que yo los he visto bien y los he estudiado bien, que son para volverte locos. Te cuento uno. Sí, sí, claro. Mira, atento, ¿eh? Los ERE, ¿cómo funcionaban? En buena parte. Y esto te lo digo de primera mano porque me lo han contado, ¿no? Profesor de universidad, le decían, oye, tienes que dar un curso a los parados en Huelva. Vale. ¿Vale? Porque los EREs eran dinero para los parados. El dinero que salió de ahí fue robado. Entonces llegabas y entonces mientras tú te preparabas lo que ibas a decir y demás, tenías apuntados a esa clase 60 personas. Entonces tú llegabas allí y resulta que había 3. Y los otros no se habían 57. presentado y tal, que resulta que luego estaban trabajando en el campo, porque mucha gente se utilizó pues, para gente en situaciones precarias y demás. Y se pagaba por esos 57. Ahí se metía mucho dinero. Pero es que luego, ¿cómo se gastaba, entre otras cosas, esa cosa? Y esto me lo ha contado el dueño de un local en Sevilla, que era para volverse loco, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero él me lo decía. Me reconoció, fui a comer allí, me reconoció y le dije, tío, ¿cómo funcionaba? Es un restaurante que está en Sevilla, cerca del Parlamento, ¿vale? Y me decía, mira, Javi, dice, yo he visto salir de allí y venir a mi restaurante y pedirse unas comilonas con whisky, con langosta, de todo. Y vino caro, tal. Y entonces, a la hora de pagar, te pagaban, en Sevilla, te pagaban con un cheque a nombre de la Consejería de Educación de Almería. Pues cheque. Sí, Estos dan sí, o sea, no sé exactamente cómo era, pero era a cargo de la Consejería de Educación de Almería. Llegaba al día siguiente y tocaba la Consejería de Educación de Huelva. Al día siguiente venían con un cheque de tal. Y fíjate cómo funcionaba, porque eso es auténtica mafia. Me contaba, que este hombre lo pasó muy mal, que llegó un día que se le hincharon los cojones y dijo, aquí, si coméis, pagáis con tarjeta. Se lo dijo. Nada de cheques. Y sin ningún... Claro, efectivamente. Porque claro, eso luego lo tenías que cobrar al cierto tiempo, Claro. lo tenías que reclamar, era un Cristo. Rompía cajas y tal. Sin problema, te pagamos con tarjeta. Sin ningún tipo de problema. Pum, pagaron con tarjeta. A los 15 días tenían una inspección de sanidad allí. Le revisaron las sardinas, le encontraron 3 más pequeñitas que tal y me pegaron un multón que se quedó. 3 sardinas. 3. Era una caja, el sí. motivo. ¿Entiendes? Y lo empapelaron. Y lo empapelaron vivo. Entonces, eran
eso te genera un miedo, una red clientelar, un silencio, una omertad allí tremenda, claro. ¿no? Pues ese tipo de corrupción es la que también está por aquí. Luego, ahora escuchamos lo del tema de las mordidas, de las licitaciones públicas. Es que es muy fácil hacer corrupción en España, muy, muy fácil. Y además tienen mucho poder, porque aquí hablamos del poder que pueda tener un ministro. Tío, un concejal de un pueblo de 30.000 habitantes manda un huevo. Son caciques y mandan una barbaridad. Y es así, ¿no? Entonces tienen demasiado poder y luego sabemos que muchísima impunidad. Entonces el sistema, y luego que encima el sistema político está hecho para incentivar que venga el mediocre, ¿no? Es la verdad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que digo que en ciertos puestos de responsabilidad se cobra muy poco, porque un ministro de Economía que cobra 80.000 euros es para partirse el culo de risa. Oye, el presidente igual. O el presidente del gobierno cobran un... ¿Pero qué pasa? Que para un diputado raso que no ha dado un palo al agua en su vida y que lleva desde los 18 años mamando del partido político que sea y que no sabe hacer nada con un canuto, eso es un sueldo de puta madre. Joder. Y es una vida muy cojonuda, con influencia, con poder y demás y tal. Entonces... Entre eso y otras cosas, pues está incentivado a que haya gente, pues, mediocre. Es la verdad, mediocre. Y todo esto forma un cóctel tremendo y pasa lo que pasa con quien sea. Insisto, tú decías, efectivamente, el Partido Popular ha robado manos llenas, el Partido Socialista lleva manos llenas, y porque han sido los que han tocado poder. Y los que no han robado. Y ha pasado también en Cataluña con partidos que tienen poder allí, ha pasado en el País Vasco y ha pasado en Canarias con Coalición Canaria, o sea, ha pasado en todos sitios donde ha estado. Sí. Entonces, ¿tú a quién votas? Yo no voto. No votas. No voto. Y de hecho he escrito varias veces sobre esto. Yo no voto y aquí es la fuente de más hate que me cae en... Adelante, pero sin miedo. O sea, porque... ¿Cómo puedes estar quejándote? Primer argumento de montar. ¿Cómo te puedes quejar si no votas? Vamos a ver. O sea, soy el primer afectado en que esto me pase. ¿Cómo que no me voy a quejar aunque no vote? ¿Cómo no me voy a quejar? Es que claro, si no das tu voto a un partido y tal, luego no puedes argumentar. Vamos a ver, es que si yo no voto, a mí no me afectan las políticas. Yo me puedo quejar perfectamente sin votar, ¿vale? O sea, seamos serios y seamos adultos con ese punto. Luego, ¿por qué no voto? Pues hay varias razones. En primer lugar, que esta puede ser la más, pues no sé, idílica, filosófica, que es, si yo votara... Estarías como apoyando todo esto que has dicho, que es del gobierno de mediocres y todo esto. O sea, sí, pero no voy por ahí. Si yo votara, tengo miedo de que, porque al final el ser humano es así, hay que conocerse, bueno, de que no fuera tan crítico en mi contenido con ese partido al que vote. Vale, estarías sesgado. Quizá. Hacia un lado. No lo sé si lo estaría, pero no quiero ponerlo en prueba. Buen punto. O sea, no quiero votar a un partido que tenga ciertas políticas que luego no las haga y por haber dado mi apoyo entrar en eso. Entonces, es en primer lugar, y eso es más a nivel de poder ser totalmente libre y no estar comprometido con nada, aunque el voto fuera oculto, podría votar y decir que no voto, pero yo intento ser honesto y transparente con esa parte, ¿vale? Luego, en segundo lugar, mi voto no sirve de nada. Y dices, ¿cómo que no sirve de nada? Pregunta. Tu voto no marca si la todo lo diferencia. hiciéramos tal, pues ojalá, para empezar, ojalá lo hiciéramos todos y se dieran cuenta de que la inmensa mayoría no validamos este sistema, ¿vale? Pero efectivamente, mi voto, en un punto en el que votan, pues no sé cuántas personas votan en España, votarán 10, 12 millones de personas, creo que lo máximo que votan, o votarán menos, no lo sé, pero por ahí, ¿no? 12, 13 millones de personas que votan, por ahí aproximadamente, mi voto no cambia nada, absolutamente nada, y menos a nivel nacional, porque yo si votara sería más capaz de votar al alcalde, ¿vale? Que al presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque al final, y esto también tiene que entenderlo la gente, casi todo lo que te afecta en tu día a día, ¿vale? Depende más del político cercano que del político nacional, salvo en grandes cosas, ¿no? Por supuesto, lo que hemos hablado, por ejemplo, el tema de las pensiones y tal, pero incluso las medidas de educación, de sanidad, de que las calles estén bien, todo eso es de la política. En la alcaldía, ¿no? Correcto, recae en la alcaldía o en la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, a nivel nacional es que ni se me ocurre. A nivel local, pues quizá. De hecho,
O sea, es que en mi formato, como yo veo las cosas, debería estar todo tan descentralizado, pero absolutamente. O sea, si me pongo modo anarcocapitalista, hasta tu comunidad de vecinos, ¿no? Pero sí que creo que debería ser una política mucho más cercana. Lo digo, soy más Pero más capaz. independiente de otras cosas. Claro, ¿no? sí, o sea, que al final decida Ya, la propia tu dinero, ya. decida en esto. Al final, obviamente vivimos en sociedad y de todo lo que tú quieras, pero eso es el formato que yo veo. De hecho, yo siempre lo he dicho, digo, o sea, yo sería más capaz de votar a un alcalde de Izquierda Unida porque lo conozco, porque lo veo, porque lo puedo fiscalizar, antes que votar a alguien que fuera más de mi cuerda a nivel nacional. Pero porque creo que la clave del control político, cómo evitamos el tema de la corrupción y tal, hay diferentes formas, por supuesto, cambiando el sistema, pero lo importante es fiscalizar a un político. Tú jamás vas a poder fiscalizar a un ministro, ni a un presidente del gobierno. Ahora, un alcalde de pueblo que conoce a sus ciudadanos y que les robe y que sepa todo el mundo dónde vive, quién es su familia, quiénes son sus hijos. Es mucho más fácil. Es lo que hablábamos antes de ver la cara y tener como cierta relación personal con la otra parte. Sí, sí. Es lo mismo otra vez. Efectivamente. ¿Que te pueden salir rana igualmente? Sí, por supuesto. Te puede engañar, sí, claro. Totalmente. Pero la forma de fiscalizar al político, que creo que es el mayor control al político, que es la fiscalización, y por supuesto reducir sus privilegios, eso es una de las formas más claras y más eficientes para combatir la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un cúmulo de cosas, hay más razones, pero bueno, que yo no voto. No voto. O sea, y entonces, ¿vas a montar tu propio partido o todavía no? Tío, la gente también me lo dice, muchos seguidores tío, yo creo que para entrar en política tienes que haberte pasado el juego de la vida. ¿Vale? O sea, así lo veo. Salvando de las distancias, que por supuesto, pero pues un Trump de la vida, por ejemplo, Trump de la vida se ha pasado el juego de la vida. Y dice, pues venga, pues yo ahora pues me meto en política. Pues yo lo veo un poco más de esa manera, ¿no? Es decir, oye, cuando yo ya necesite dinero, no necesite poder y no necesite influencia, voy a hacer en ese momento quizá me meta, ¿vale? Nunca digas nunca, porque la verdad, o sea, si a mí, por ejemplo, surgiera un proyecto en España, que no lo hay, ya te lo digo, a día de hoy no lo hay, ni nada se le aproxima a lo que yo tengo en la cabeza como un proyecto, bueno, no lo hay. Te lo aseguro que no lo hay. ¿Algún voto sacarías? Poder asesorar o poder ayudarles o darles mi apoyo y tal, no lo pudiera descartar. A día de hoy es imposible porque no hay nada que se aproxime a mí, ni ideológicamente, ni... No lo hay, ¿no? Pero en cuanto a entrar en política, es que de verdad, no quiero amargarme la vida, no quiero jodérmela y ni quiero jodérsela a ustedes, así que... Y entonces, si no quieres montarte un partido aquí en España y estás tan en contra de toda la política, ¿en qué momento te vas a ir a vivir a Andorra? Buah. Mira, cada vez me calientan más la cabeza con el asunto, ¿eh? Me vienen aquí y me dicen, Javi, venga, vete a Andorra. Yo conozco mucha gente en Andorra y tal, he estado varias veces allí. Cada vez más en República Dominicana, que también me llama en la cabeza, tal, vente a República Dominicana y demás y tal, a ver al Falcón aterrizar ahí de vez en cuando, que está cojonudo. Incluso a Portugal, ¿no? Que también conozco buenos amigos ahí. Pues mira, te voy a ser totalmente sincero. Obviamente. Si yo estuviera soltero, si no estuviera ligado a una empresa española en la que tengo todo mi foco, quizá me iría. Y es más la empresa que la pareja, porque mi pareja también trabaja, ¿vale? Tiene un trabajo por cuenta ajena y demás y tal, y estamos muy afincados aquí. Aparte, a mí me gusta mucho vivir en España, a pesar de todo lo que tenemos, ¿no? Es una cosa que no descarto, es una cosa que como se sigan poniendo las cosas jodidas, le dan por culo y me voy. O sea, quiero decir, yo me podría ir mañana y no tendría ningún tipo de problema. Pero de momento, pues el negocio es mi foco, mi pareja y mi futura familia, si Dios quiere la puedo tener, quiero hacerlo aquí. Y entonces mi intención es quedarme aquí en España. Ahora, sí, claro, lo digo, y sé que es una amenaza que a la gente se la suda, pero como me toquéis los cojones, me voy. Y ya está. Y sería uno más en la lista. Sí. Uno más en la lista y ya está. Entonces, espero no llegar a ese punto. Para mí el dinero no es un... Obviamente todo el mundo quiere ganarlo y yo quiero ganar cuanto más dinero mejor, pero no es una cosa que esté en mi número uno como razones para irme. Es la verdad, tengo la suerte de poder vivir bien, tranquilo, a pesar de que me roben como un animal, pero verdaderamente puedo ganarme la vida y puedo estar bien y creo que de momento me quedo aquí. Te quedas aquí. De momento.
Por ahora. Por ahora, efectivamente. Y ya por último, que a nivel personal, ¿inviertes en algo? ¿Que inviertes? Pues sí, ¿Cómo lo invierto... haces? Tendrás que planificarte tu pensión, entonces Efectivamente. desarrolla tu idea. Sí. Pues mira, yo en cuanto al tema de las inversiones, no soy para nada experto. De hecho, me empecé a enterar y empecé a informarme de todo esto a la vez que me fui creando la cuenta, porque todo bailado, ¿no? Vale. Y actualmente sí que invierto principalmente en 4 cosas. Invierto, por un lado, tengo fondos de inversión en el que pienso a largo plazo, totalmente, en el que todos los meses y puntualmente yo invierto ahí y me olvido de ese dinero. Luego, cuando estoy más, no sé cómo decirte, pero estoy más ocioso, cuando estoy más, bueno, pues me apetece, es cierto, pues hago algo con el tema de acciones y demás, compro y vendo y tal. No hago un trading porque no es, ni mucho menos, pero sí que es cierto que la bolsa, pues me gusta enterarme de lo que está ocurriendo y demás y tal. Invierto algo en oro, invierto algo en criptomonedas, pero muy poquito. Es cierto que en criptomonedas, estoy hablando de criptomonedas, te estoy hablando de Bitcoin. Hice compras en su momento, Bitcoin. solo Bitcoin. Hice compras en su momento regularmente, a veces, ¿vale? Pues cuando digo, oye, este dinero que me ha entrado de la manera que sea, pues voy a invertirlo en algo, pues intento siempre dedicar un poquito a Bitcoin y son esas 4 vías las que... Inmobiliario no tocas nada. Inmobiliario no toco, no tengo conocimiento y quizá lo haga en un futuro, pero no tengo conocimiento y tampoco tengo un capital enorme para poder meterme en esa movida, que ya sé que se puede invertir desde poquito y además si conozco bien. De hecho, conozco varias plataformas y conozco amigos que trabajan ahí y tal, pero al ser un sector que no conozco bien, no me meto del todo. En algún proyecto sí que es cierto puntual que lo he hecho con el equipo, y me da igual decirlo, con el equipo de Hausera, que los conozco y demás, pero no he hecho prácticamente nada en sector inmobiliario. Pues ya está, Javi. Muchas gracias por haber estado en este capítulo. Nos vemos pronto. Que vaya muy bien la boda. Que Muchas vaya gracias. mejor todavía el viaje de novios. Y ya está, hasta aquí. Muchísimas gracias, Pep. Ha sido un placer. Cuídate. Muchas gracias por haber visto este último capítulo de Más allá del oro. Y nos vemos en el siguiente.